Yo creo que el Villarino es importante sobre todo por su trayectoria histórica. Sirvió y que transportó materiales a las subprefecturas y a las colonias incipientes de la Patagonia. Fue el barco que trajo justamente los restos de San Martín en Francia hasta Buenos Aires. Queremos conocer acerca de cómo fue la evolución desde su naufragio y en qué situación están sus restos ahora. La misión es a unos cuantos kilómetros, olas grandes que rompen con mucha fuerza. Puede ser muy peligroso desde un simple raspón hasta de un golpe muy fuerte con alguna estructura. La pregunta que surge en este momento es si aquello que esperemos encontrar lo vamos a encontrar, lo que queda del Villarino. Durante siglos, el Atlántico Sur fue una región desconocida y peligrosa para los navegantes que se adentraban en sus aguas. Muchos lo descubrieron de la manera más trágica, en un naufragio. Soy arqueóloga subacuática. Estudio naufragios antiguos porque busco conocer los modos de vida de las sociedades del pasado en su relación con el mar. Soy arquitecto y uso profesional científico. Investigo restos de naufragios históricos para conocer cómo se construían y utilizaban los barcos en el pasado. Soy bióloga marina. La vida subacuática tiene estrecha relación con los naufragios. Estos fragmentos del pasado yacen en las frías aguas patagónicas, esperando finalmente que sus historias puedan ser contadas. Nos estamos dirigiendo a Camarones, en cuyas costas naufragó el vapor Villarino a fines del siglo XIX. Este es un barco de gran importancia histórica, muy conocido en las costas patagónicas y particularmente para Camarones. Es un pueblo muy interesante, me gusta mucho la topografía que tiene, que todo tiene vista al mar prácticamente. Las casas son muy particulares, a casas de chapa típicas de la Patagonia. Es un lugar muy tranquilo, su arquitectura es muy particular y muy bonita, como en pocos lugares de la Patagonia, de la costa patagónica ya prácticamente no se ve. Nuestro primer objetivo es localizar el lugar del naufragio. El Villarino naufragó en la zona de las Islas Blancas. Son unas islas que están un poquito alejadas de Camarones, a una media hora de navegación. Queremos conocer acerca de cómo fue la evolución desde su naufragio y en qué situación están sus restos ahora. Curiosidad por saber qué pasa en cuanto a esos restos del naufragio, cómo están con respecto a la fauna, si la fauna se adhiere o no, si los cubre, si los preserva, si los destruye. En particular, lo que quiero saber es si aún quedan restos que nos hablen de la vida a bordo del Villarino. Evaluar la integridad del casco, prospectar, relevar toda la zona y ver realmente cuánto queda del barco. Es un naufragio histórico, es un bien patrimonial por su antigüedad, entonces amerita poder hacer una investigación en este sitio y que ha sido declarado también recientemente sitio de interés arqueológico nacional. Eso es un bien público, digamos, es patrimonio de todos y el Villarino es un sitio histórico de gran importancia en ese sentido. El Villarino era un barco bastante particular, tiene un diseño de un casco de hierro, unos 55 metros de eslora, mandado a construir en Inglaterra, los mejores astilleros que había en ese momento.
y tiene una propulsión mixta. Pertenece a una etapa de transición tecnológica entre la vela y el vapor, entre los barcos de madera y los barcos de acero. Fue muy importante el Villarino durante los 20 años de servicio que prestó para la vida y para el desarrollo de esas poblaciones. Camarones tiene un mar alucinante, una costa muy, muy bonita. Muchísima vida marina en cuanto a aves y mamíferos marinos. Todo el sistema de islas es un sitio especial para la reproducción de muchas aves, mamíferos marinos, así que me interesa lo que pueda observar en el lugar en cuanto a fauna y en el sitio del naufragio en sí, cómo se integra hoy en día los restos de ese naufragio al entorno natural. Islas Blancas forma parte de este mismo ecosistema. Bueno, empezando a trabajar un poquito. Acá ya me traje unas imágenes de Google Earth que se ve bien la ubicación de las islas y dónde sería el lugar del naufragio, de acuerdo a la información que nos pasaron. Este es como el conjunto de las Islas Blancas, ¿no? Son 3 islas principalmente y el barco venía desde el este hacia Camarones. Acá Ela nos preparó un barquito espectacular. Venía como desde el norte hacia Camarones y, bueno, tenía que pasar a una distancia considerable o segura de las islas. Y como venía de noche, no las vio y aparentemente fue la corriente la que los llevó hacia las islas. Y ahí entonces encalló en estas rocas. No sabemos bien el lugar, obviamente. Y, bueno, la información que nos pasaron es que está los restos de la estructura principal en una grieta grande, en una grieta o canaleta, que no sabemos si puede ser esta, que es grande, acá hay otra más, acá hay otra más. Yo me inclinaría que es por este sector. Este barco tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo, tiene que ver con la historia del lugar. Sabemos que acá en la memoria de Camarones y en muchos otros lugares está este recuerdo del Villarino por su importancia histórica. Me doy cuenta que de algún modo u otro todos tienen algo que contar sobre el Villarino. Todos tienen alguna vinculación. Evidentemente el Villarino está muy arraigado en la identidad del pueblo. Tuvo que ver mucho con el surgimiento de Camarones como pueblo costero, como puerto y para su desarrollo. Sabemos que hay otros materiales que han rescatado el Villarino en diferentes lugares, casas particulares, negocios. Los vecinos de Camarones le dan un valor particular a este barco por lo simbólico que representa el barco vinculado con la figura de San Martín. Como objetivo principal nos proponemos conocer cuánto, cómo y dónde se han preservado los restos del Villarino. También nos proponemos colaborar con los pobladores de Camarones para, entre todos, tratar de descubrir cuán significativos fueron barcos como el Villarino. Esta pieza estuvo mucho tiempo guardada, estaba muy deteriorada. Bueno, yo traté de limpiarla un poquito, ¿sí? Y bueno, acá la tengo. Ella me cuenta que tiene una pieza del Villarino, me la muestra y resulta ser parte de la maquinaria de una de las calderas del Villarino. Casco de la estancia está hecha en un lugar que se ve el mar para ver cuando venían los barcos con toda la mercadería para el campo. De acá de Camarones se exportaba directamente a los países
europeos, básicamente Inglaterra y Francia. Pero la única forma de sacar la lana era por barco. Sí, la única forma, sí. Acá justamente tenemos un canasto del Villarino. No me digan. Sí. Qué bueno. Y son cosas que parecieron flotando ahí en la costa. Como el naufragio fue muy cerca de la costa. ¿Lo podemos ver? Sí. Mirá vos, está impecable, ¿eh? El barco naufragó a mediados de marzo. Venía desde el norte con la idea de fondear acá en Camarones y descargar un cargamento y cargar otras cosas para llevar más al sur. Y a las 7:30, 8 menos cuarto, ahí fue cuando encallaron en la roca. Yo estuve leyendo un libro de un autor que se llama Enrique Landini, también que recopiló relatos del juicio, que él salía del baño de cubierta cuando alguien desde proa gritó: "Rompientes a proa". E inmediatamente un fuerte golpe y el buque se detuvo. Varios rodaron por el suelo, junto con sillas, y él se golpeó contra una mesa fija. A las 12 horas del día siguiente del naufragio, subió a bordo del Villarino una comisión para evaluar los daños y ver la posibilidad de salvamento. Según un informe, el buque estaba perdido y el primer mal tiempo lo desguazaría, ya que las olas en marea alta lo estremecerían fuertemente. El capitán Irigaray ordenó el abandono definitivo del barco. Los pasajeros, oficiales, marineros y soldados llegaron a Puerto de Buenos Aires el 31 de mayo de 1899. Estamos con Malevo Medina, uno de los buzos de la Hermandad del Escrófalo que participó en el rescate de la hélice, del ancla y otros materiales del Villarino. Sí, tremendo el viento que hay, sí. Hoy imposible. Afortunadamente, Malevo coincide acá en Camarones por un trabajo, así que podemos hablar ya directamente en persona, nos podemos encontrar, hablar con él y pedirle más especificaciones sobre la localización del sitio. El barco desde acá lo veían, pero no se sabía, estaba de este lado o de otro lado, porque había una estructura, y el barco estaba entero. Encontramos una viejita que tenía 80 años, y ella nos dijo: yo veía el barco, pero yo creo que estaba se veía grande de este lado. Y nosotros buscamos ahí, subimos a la isla, caminando. Empezamos a recorrer la isla, y ahí estaba la hélice, el ancla. Sobre la isla estaba la hélice. La hélice estaba de este lado de la isla, casi sobre este lado. Es una cosa increíble, cómo vino a parar ahí no sabemos. ¿Estaba agarrada aparte del eje o estaba suelta? No, estaba suelta la hélice, suelta, salida del eje. Alguien les dijo alguna vez que a lo mejor no era la original, pero suponemos que sí, que era la original, que tenía su desgaste, tenía... ¿Y la hélice cómo la reflotaron? Y cuando llegó el momento de reflotar la hélice, se organizó una excursión con un camión volcador que lo trajimos de Madrid, y con la marea baja, la hélice quedaba en seco. Y la trajimos remolque acá, con una máquina, con un motor liberador, la remolcaron para arriba. Después con la misma pala la levantó y la puso arriba del camión. Como todo trabajo, requiere una planificación previa que evalúe tanto los objetivos de trabajo como las condiciones del medio. Es importante hacerlo con tiempo y en la mesa de trabajo. Después, obviamente, va a haber que ajustar lo planeado a las condiciones que se presenten en el momento que estamos en el agua. Estuvimos hablando con un buzo que conoce mucho la zona y que estuvo en el lugar, así que nos pasó unos datos y en base a eso estamos planificando dónde sería el buceo y cómo sería el buceo. Una de las cosas que decía es que la embarcación no se puede acercar mucho justamente por la rompiente, así que por lo menos a 50 metros de la costa.
se ve en las fotos satelitales, incluso la rompiente sobre las rocas de las Islas Blancas. Así, bueno, planificar bien cómo hacer la aproximación con la embarcación y después los buceos, ¿no? ¿Qué esperarías encontrar ahí de fauna? Mira, la verdad que es un poco difícil pensar encontrar demasiada fauna porque está justo en la rompiente, en un intermareal. Probablemente esté más bien cubierto de dientes de perro, mejillines, pero depende también a qué profundidad. Si está bastante profundo, puede que esté cubierto por algas o a ver con qué nos encontramos, ¿no? Va a cambiar según en qué zona de la roca y cuán afectado esté por las mareas. El primer paso de trabajo es entonces localizar el lugar del naufragio. Sabemos que las condiciones de navegación ahí no son fáciles, con lo cual el primer desafío entonces va a ser localizar el lugar y planificar el buceo en el sitio. Navegando en la zona aparecen con frecuencia toninas overas. Este delfín pequeño, de color blanco y negro, bien llamativo, bien robusto, pero al mismo tiempo súper ágil. Es muy lindo cuando vamos navegando sentir cerca de la lancha las respiraciones, esa bocanada de aire que toman antes y después de cada inmersión. Nos estamos aproximando a las Islas Blancas. Son islas completamente rocosas. Nos acercamos un poco más. Y por la información que nos dieron, es una grieta grande que cruza prácticamente esta roca. Y acá se ven por lo menos dos grietas grandes. Así que no sabemos si es aquella de allá o esta de acá. Entonces puede ser una buena pista orientar una búsqueda desde cierta distancia en esa dirección. Y bueno, a ver que bucear y ver bajo el agua qué es lo que encontramos. ¿Armamos todo para empezar? Dale. Sí, vamos. Dale. Me voy a tirar a esta altura de la roca, más o menos, y voy nadando paralelo a la roca a una profundidad de 5 metros más o menos hacia allá. Para buscar. Sí, bueno, y voy buscando por las grietas transversales a ver si aparece algo. Bueno, listo. Y si encontrás algo, Si encuentro algo, largo la boya, que llevo acá abajo, acá atrás, y subo por ahí y vengo para acá. Dale. Ahí voy, Bebo. ¿Listo, agua? Vamos buceando y nos dirigimos hacia la roca y no encontramos más que pequeños fragmentos de chapa que no son lo que esperábamos encontrar. El movimiento del agua es muy grande realmente y es bastante difícil bucear en estas condiciones y sobre todo a medida que nos acercamos a la costa de la roca es más fuerte. Hay un momento en que ya no podemos seguir avanzando y ahí no encontramos realmente hasta ese momento no encontramos ningún resto importante. Así que ahí decidimos regresar a la embarcación y nos preguntamos si realmente no llegamos demasiado tarde y ya no queda nada del Villarino. ¿A qué profundidad estabas? Está
traté de mantener entre los 8 y los 5 metros. Lo que pasa es que cuando iba de canaleta en canaleta, subía a partes de 4 metros y ahí había mucha movimiento por la ola y me llevaba para un lado, para el otro, bueno, pero bastante bien. Pasa que no pareció nada. Lo que decía Malevo era una estructura del fondo del barco, eso, Sí. eso no vi nada, estará más cerca de la roca, no sé. Y la gran máquina esta máquina o Sí. caldera que él describió, Tampoco, no. tampoco lo he visto. En una de las aproximaciones que hacemos a la isla para buscar la zona del naufragio, nos acercamos demasiado cerca, pero cuando Bebo intenta poner la reversa, falla la palanca, decidió poner marcha adelante a fondo y dar una curva bien cerrada. En realidad pensábamos que íbamos a chocar, que era inevitable. Afortunadamente no pasó eso. Fueron segundos nada más, pero pensé que el casco se da contra las rocas y bueno, realmente me asusté. Confirmamos que localizar el sitio no es fácil, con lo cual eso nos lleva a volver a las fuentes y a buscar datos más precisos sobre la localización. Los buzos que la bucearon anteriormente nos dijeron que era una gran roca que queda sumergida, o casi del todo sumergida con la marea alta, que tiene una grieta, y en esa grieta se ve una parte grande del barco que ellos dicen, lo describen como una caldera. Y debajo de la caldera, en esa grieta, es donde está la estructura principal del casco. Él nos vuelve a decir que hay que localizar sobre la costa, en marea baja, unos restos que él cree que pueden ser la caldera del Villarino y que alineados con esos restos están parte del casco. Y nos recuerda que él estuvo en el sitio hace unos años, hace unos pocos años. Así que bueno, tenemos que ver con qué nos encontramos ahora. Nos dirigimos una vez más a las Islas Blancas, pero en este caso con la marea baja. Decidimos desembarcar y recorrer caminando la isla. Nuestro principal objetivo es localizar estos restos que Malevo describe como la posible caldera del Villarino. Nos tiramos al agua con los trajes secos y el equipo básico, lo más livianos posibles, ágiles. Solo llevamos algunos elementos para hacer las primeras mediciones y toma de datos en caso de que encontremos algo. Bueno, entonces la idea sería buscar primero la caldera o máquina que nos decía Malevo. Sí, sobre todo por el tema de la marea, para que no nos agarre la marea que sube. Sí. Estamos justo en la baja ahora, así que está perfecto. Bueno. Recorremos cada una de las grietas de la isla. No es una zona fácil para trabajar. Intentamos ver casi por debajo de los mejillines que todo lo cubren y tapizan, hasta que al final de una grieta encontramos la máquina del Villarino. Finalmente la encontramos. Era muy difícil localizarla desde el mar porque está totalmente colonizada por organismos y se confunde fácilmente con la roca. Para allá y por acá. Sería hacer un croquis y tomar las medidas básicas. Fíjate cómo está integrado con la roca que parece una más. Totalmente cubierto de mejillines. Si querés, subí vos con el metro y yo te voy teniendo desde acá. Mientras él lo saca foto, dale. Finalmente localizamos esta pieza que Malevo describe y hacemos un relevamiento, es decir, tomamos las medidas, la describimos y logramos identificar de que se trata de la máquina de vapor del Villarino. 334. En esta grieta tiene que estar el Villarino, justo de acá para allá.
ahora ya más tranquilos con la marea podemos hacer la prospección de la isla. Sí. ¿Nos acomodamos ahí y organizamos el trabajo? Dale. Propongo que las transectas sean en esta dirección y vamos separándonos 3 metros y vamos a ir registrando sistemáticamente qué tipo de restos hay. Nos disponemos a hacer una recorrida sistemática, es decir, organizada. Para eso realizamos lo que llamamos transectas o recorridos lineales que podamos localizar después en un mapa. Y lo que hacemos es tratar de identificar a qué parte del barco van correspondiendo estos restos, de modo tal de poder entender cómo se fue desarmando el Villarino y qué partes del Villarino aún se han preservado. Recorremos la isla, empezamos a descubrir una cantidad importante de materiales. Algunos son estructuras más o menos grandes de hierro, la mayoría cubiertas por mejillones, mejillines y bueno, diferentes especies de la vida marina. 091. R. Cada hallazgo lo vamos registrando y posicionando con un GPS. Le tomamos fotografías y esto nos sirve para ir armando un mapa general y cuáles son las partes que encontramos para qué parte del casco estamos viendo en cada sector de la isla. Finalmente, todas las líneas parecen llegar a un punto positivo, que es el hallazgo de estos restos que describía Malevo y que aún, pasados los años, se han preservado. Ya habiendo localizado la máquina en la grieta, vamos entonces a tratar de bucear el lugar. Llegamos con la embarcación, con un día bastante calmo, mar calmo, pero con unas olas importantes sobre la roca. Nos dirigimos buceando al lugar donde está la caldera. Vemos la grieta que se agranda, que tiene un ancho bastante considerable. Y ahí aparecen partes del casco de un tamaño importante. Vemos un caño o tubo horizontal, pero después me doy cuenta que es el eje de la hélice. Aprovechando que hay marea alta, me acerco bastante a la roca, incluso hasta donde está la máquina de vapor. Realmente nunca había visto buceando en tan buenas condiciones como se ven diferentes partes del cigüeñal, con los cojinetes, con diferentes elementos de hierro y de cobre. En el fondo también se ven bastantes bloques de lastre. Junto con esos bloques vemos diferentes elementos como por ejemplo caños, válvulas, diferentes piezas. Muchas no logro identificarlas a simple vista, otras sí, generalmente asociadas a la máquina de vapor del barco. La estructura no está muy completa, son diferentes tramos o sectores que están apoyados en el fondo, pero no hay un casco completo o una parte del casco completo, sino que son fragmentos de estructura de más o menos 3x3 o 4x4 metros. Así que podemos apreciar en gran medida cómo está compuesto este naufragio, qué es lo que queda del barco.
noticias? Estaba. Bien. Y está la estructura. Cuando venía nadando transversalmente las canaletas, en una apareció como un hierro grande. Esa entonces la seguí hacia la costa y ahí se empezó a agrandar la canaleta y a aparecer más cosas. Pedazos grandes de estructura de 5 por 5 metros más o menos. Sí. Creo que 3 o 4 alineados y con el eje este y como 15 o 20 metros de largo. Está muy desarticulado todo, ¿viste? Fragmentado, pedacitos. Es difícil de leer como una estructura así homogénea, sino que está todo fragmentado. Finalmente llegó el momento de ir al agua. Vamos a acercarnos al sitio donde tenemos la información de que está el naufragio. La exploración subacuática me permite tener ahora una visión más clara de todas las especies animales y vegetales que forman parte de este sitio donde está el Villarino. Es mi primer buceo en los restos del Villarino y lo primero que siente el cuerpo es la potencia que tiene el mar en lo que es una rompiente. El agua tiene tal fuerza que uno puede golpearse fácilmente con la roca o con los restos del barco. Lo primero que veo es el eje, de lo que sería el eje de la hélice del Villarino y en principio parece ser lo que está más armado, más entero, junto con un grupo de cuadernas. El resto parece ser un gran caos. Esa es la primera impresión. Del Villarino queda poco. Sin embargo, esa es la especialidad de los arqueólogos, estudiar lo poco que queda y poder sacar mucha información y poder aprender y conocer sobre el pasado. Me propongo hacer un croquis del barco para empezar a relevarlo y a entender cómo están distribuidos los restos en el fondo. Para eso llevo una tabla de acrílico con una hoja de film y un lápiz. Voy a ir desplazándome de un extremo al otro e ir dibujando lo que veo, tamaño aproximado, digamos. Y después, con la ayuda de Mónica o de Eloísa, con una cinta métrica voy a ir tomando las medidas y anotándolas de las diferentes partes que dibujé. Tomamos las medidas, así que con eso vamos a tener una idea. Ah, buenísimo. ¿Está? Bueno, chicos, camino a casa, nos vamos. Mientras Cristian realiza un croquis de cómo se encuentran los restos principales del casco del Villarino, croquis que va a ser clave para poder entender cómo ha sido todo el proceso de deterioro y qué partes del Villarino aún se han conservado. Respecto a la hélice, que fue rescatada hace más de 30 años y está exhibida ahora en Puerto Madryn, hay unas cosas interesantes para hablar sobre eso. Tenemos algunas dudas o surgen algunos interrogantes. Malevo nos contó que la hélice fue recuperada del lado oeste de la isla. La roca o la isla vendría a ser esta y esto sería el lado oeste y prácticamente en el borde de la isla. Mientras que cuando buceamos y vimos lo que sería el eje de la hélice, está del otro lado, del lado oeste, que es esta parte de acá. La hélice obviamente iba agarrada al extremo de popa del eje y eso está bastante lejos de donde estaba la hélice que encontraron ellos y que recuperaron. Una distancia de más de 100 metros en línea recta. Eso es bastante extraño porque la hélice pesa alrededor de 4 o 5 toneladas, según lo que dijo el mismo Malevo. Es una hélice de grandes dimensiones
y es muy difícil que, por más energía que haya en el lugar, que las olas muevan semejante peso, ¿no? Con la investigación que hicimos en Buenos Aires, encontramos unos documentos interesantes que están en el archivo del astillero en Inglaterra, son manuscritos. En una de las páginas muestran los elementos del barco, del Villarino, especialmente de la máquina de vapor, de la caldera, que vinieron de repuesto junto con el Villarino. Y el primero que aparece es una hélice de repuesto. Ahí está, propeller. Pero si hubiese estado a bordo del barco en el momento del naufragio, bueno, es muy posible que la hélice recuperada por Malevo y la Hermandad del Escrófalo hace más de 30 años sea la hélice de repuesto y no la que estaba en funcionamiento en ese momento. El resultado del trabajo es haber hecho un croquis general del sitio donde, bueno, podemos verificar que la mayor parte de la estructura está dentro de la grieta que contiene el eje de la hélice y las estructuras principales. Y bueno, me voy muy satisfecho porque pudimos entender un poquito más cómo fue el proceso de destrucción del casco sobre la roca en este lugar tan dinámico. Por lo pronto, de los restos que observamos, todos forman parte de la estructura de la embarcación, básicamente de la maquinaria y del casco. Hasta ahora no hemos encontrado restos que nos hablen de la vida a bordo del Villarino. A nivel personal, ya el solo hecho de conocer el sitio, de observar los restos del barco, de conocer la historia, me permite valorarlo, tomar conciencia, que está acá, en un rinconcito de Patagonia. Poder aportar algo que sea significativo para el presente de Camarones y para todos nosotros como sociedad actualmente, ¿no? También poder obtener información que sirva para disfrutar el lugar y puedan conocer sobre los restos también del Villarino. Para mí es un orgullo y estoy muy contento de poder bucear y de trabajar en este lugar y espero que pueda haber hecho un aporte de algún modo a que se conozca más y que eso sirva para protegerlo, para preservarlo, por la historia que tiene el barco y por la importancia que tuvo para el desarrollo de las colonias y de las poblaciones patagónicas a fines del siglo XIX.